Hola Juan Pablo, Hola César, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Ahora estamos retomando regularmente, Exacto. me parece. A pesar de la lluvia. Oye, bueno, tenemos tres temas hoy día, que es Argentina, que ya se vienen las elecciones, pero que además hay mucho cuento, mucho escándalo. También es una elección binaria lo que tiene un cuento. Lo de Gaza, que es de terror, ¿ya? Y el escape de los atletas cubanos que ya van 10. No sabemos si hay más o no, pero por ahí va, ¿no? Así que déjame partir con Argentina. Como es una cuestión binaria, aquí se juntan los que de verdad quieren que Milei salga elegido y los que no quieren que por ningún motivo salga Massa. Y al revés. Eso lo hace relativamente, yo creo, bastante volátil el resultado, porque no sabemos cuánta gente hay en uno y otro bando, que es algo parecido a lo que va a suceder en Chile, ¿ya? Con algún tinte, pero en el fondo Argentina, oye, viene dando tumbos desde Perón, y la verdad que de mucho antes, viene dando tumbos desde su propia independencia y de sus guerras internas que nadie conoce. Perdió una guerra con Bolivia entre medio. Y estuvo a punto de declararnos la guerra mientras estábamos en la guerra de la Patagonia. Estuvo a punto de declararnos la guerra, o sea, la declaró, pero la paró el Papa el año 78. Y por otro lado, tienen posiblemente dos o tres selecciones competitivas de fútbol, atletas estupendos, profesionales estupendos, una nube de profesionales. El mercado de capitales de Estados Unidos, Nueva York, está plagado de argentinos. Y los que van a estudiar, los chiquillos que van a hacer el MBA afuera, se quedan afuera, no vuelven. 140% de inflación y no se ve cómo. Y de candidatos va Massa, que es el actual ministro de Economía, o sea, el que manda el cuento porque no tienen Banco Central Independiente. Y por otro lado, Milei, que para mi gusto está completamente loco, o sus ideas son impracticables todas. Así que nada, te largo el problema. Tú has estudiado la historia argentina, que es poco conocida para nosotros, ¿ya? Es poco conocida, pero dale y le damos un rato largo porque es un caso excepcional de un país excepcionalmente rico y que hoy día tiene casi a la mayor parte de su población bajo los índices de pobreza. Mira, lo primero, César, estando de acuerdo con el tema, es que yo creo que los chilenos, para entender lo que está pasando hoy día en Chile, lo que se nos viene, los desafíos que tenemos políticos, sociales y culturales, tenemos que mirar hoy día dos lugares en particular. Tenemos que mirar a Argentina y tenemos que mirar a Estados Unidos. Cada uno con crisis muy profundas, las dos mucho más profundas que las nuestras, las dos más peligrosas que las nuestras, y que nos, pero sí permiten unos aprendizajes y poner las cosas en contexto, eh, para poder resolver el tema en Chile. Así que no solo un tema que son nuestros vecinos, que es tan lindo Argentina, pucha, la comida, la cultura, el teatro, las librerías, ¿no es cierto? Los Hasta la intelectuales. bartería, ¿Ah? hasta la bartería, para los Hasta que la nos gustan los pues tacos. es todo, los asados argentinos, es una cultura riquísima. Pero, como dices tú, yo voy a provocar con una idea, César, que me gustaría conocer tu opinión sobre el tema. Yo, a propósito de lo que tú dices, te voy a tirar la tesis de que Argentina nunca se ha estabilizado. Y que este mito, lo que ellos hablan del mito de la utopía retrospectiva, dicen, esta cosa de, oye, en el año 1910 éramos uno de los tres países más grandes del mundo, cosas que son parcialmente ciertas, éramos el país con menos analfabetos del mundo, teníamos un nivel de educación, idealizan mucho su pasado, pero era una cosa que es falsa. O sea, mira, con todas las críticas, siempre volvemos nosotros a Diego Portales, con todas las críticas que uno puede hacer, en 1861 estaba, no sé, Manuel Montt en Chile, y estaba en Argentina, todavía estaban en guerra civil, César. Todavía estaban en guerra civil entre unionistas y federales. Y después esto se lo toma la oligarquía de nuevo, y por lo tanto llegan esta tremenda inmigración, ¿no es cierto? Después el justicialismo, pero nunca se ha estabilizado. De hecho,
a los que nos gusta la historia argentina, a uno se olvida que antes de Perón hay una cuestión que se llama la década perdida, que era de gobiernos radicales, en la década del 30, y eran gobiernos que se robaron todo. Hipólito Yrigoyen y otros personajes más de la Unión Cívica Radical se robaron todo, pero además desestabilizaron el país completo. Y entonces hoy día escuchaba a un periodista argentino en la mañana que en esta lucidez tremenda que tienen, nada más, sobre todo los periodistas, decía, ¿y qué pasa, che? Decía, si Argentina es un tren que se está descarrilando permanentemente y nunca termina de descarrilarse, pero nunca termina de ponerse bien, dice, on track. Entonces, yo creo que, y por eso me interesa tu opinión, que es cierto que a lo mejor es un mito esta cuestión, de que Argentina llegó a un pináculo económico, democrático y todo. Mi impresión es que nunca han logrado resolver sus temas institucionales y por eso se ha creado esta especie de pseudo institucionalidad mafiosa por al lado de la corrupción, y no es solo los justicialistas con la corrupción, sino como digo, la Unión Cívica Radical antes, Y los militares. en el siglo XIX, y los amigos de Rosa, del dictador Rosa, en fin, entonces yo creo que, no sé tu opinión, pero a lo mejor Argentina es un proyecto todavía también. Mira, no sé, o sea, el echar una mirada retrospectiva en general, tú ves que México también, ¿ya? Por mucho tiempo fue muy inestable. Todos los países de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, ninguno se compara a lo que siguió de nuestra guerra civil post-independencia con Portales, los decenios y una relativa estabilidad de ahí para adelante que tuvo sus idas y venidas, pero y en general se habla de estabilidad. Lo de Argentina yo lo hallo trágico porque tal como tú dices, o sea, para nuestros padres Buenos Aires era el París cercano. Y estaban ahí, o sea, la parte de la Recoleta, todo eso es como París, es como Madrid hoy día, ¿ya? El Madrid más más bonito moderno. Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, una extensión de tierra, porque tú sales del aeropuerto aquí volando para Argentina y lo único que ves son cerros y cerros estériles. Y tú pasas para el otro lado y es una llanura interminable de la pampa húmeda que llaman ellos, que necesita riego, no necesita nada. ¿Ya? Fíjate que para encontrar ripio, estos gallos tienen que ir al río Paraná porque tienen 40 metros de tierra fértil. Claro, no es como Entonces, nosotros. claro, entonces fueron el quinto, tan entre los 5 países más ricos del mundo en per cápita. Fíjate tú que los trabajadores italianos viajaban a la cosecha y volvían en el barco, o sea, el diferencial era tan grande que permitía ir y volver. Llegaron a ser el 6% del comercio mundial, o sea, algo así como lo que es China hoy. No. Era tanto el oro que tenía acumulado el Banco Central que estaba, ya no le cabían en las bóvedas y estaba en los pasillos. Y los ricos argentinos, a diferencia de nuestros ricos, siguen siendo ricos Y van a ser y siempre. tienen toda la plata afuera. Sí. Desde hace... Claro, pero tú estás de acuerdo conmigo que es cierto que la riqueza que tenía, porque es un país muy rico, no se logra transformar en institucionalidad, no logra hacer No, lo que han hecho no algunos lo- países europeos, que ha hecho Estados Unidos, que ha hecho Canadá, que es transformar la riqueza económica, el crecimiento cultural, transformarlo en institucionalidad democrática. sí, y fíjate que han tenido militares de izquierda como Perón, militares de derecha, de ultraderecha, tuvieron eh, peronistas de derecha como Menem, peronistas de izquierda como los Kirchner, y todos caen en el cuento. O sea, piensa tú que en su momento se privatizó YPF, se privatizaron todas las empresas, le entregaron a las provincias esas acciones, las provincias lo primero que hicieron fue endeudarse o vender esas acciones y perdieron o sea, y cayó YPF en manos extranjeras hasta que lo tuvieron que volver a expropiar. Entonces, no hay un sentido de continuidad en ninguna de las cosas. No, no, y la sensación, yo no, creo que esto ya lo he contado antes, pero me acuerdo una vez que estaba en un seminario hace 25 años atrás,
había un seminario en Cali de Derecho Penal, y a mí me tocó participar allá, y estábamos medio cufifos en la noche, un grupo de profesores que éramos de toda América Latina. Había mexicanos, centroamericanos, brasileños, argentinos, peruanos, y estaba yo por Chile. Y en este seminario que organizaba una universidad allá, estábamos comiendo los profesores y salió el tema de la corrupción. Y me pregunta de sopetón un colombiano, un profesor colombiano, me dice, ¿por qué crees que Chile no tiene el problema de corrupción que hay en Perú, que en Argentina, Brasil, Colombia, México, qué sé? Y yo me pilla sorpresa, le dije, la verdad es que no sé. Y un profesor venezolano que estaba medio cufifo, me queda mirando así, con los ojitos medio entrecerrados por tanto vino, y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión porque ustedes eran pobres, eran los más pobres de todos. Aquí, en estos países que había tanta riqueza como en Argentina, como en Brasil, como era Colombia, como es Colombia también, me dice, era tal el nivel de riqueza que la gente que llegó con una mentalidad, no sé si era saqueo, pero algo, llegó con la mentalidad del saqueo. De hecho, muchos españoles, me dice, cosa que yo no sabía, llegaron a Colombia, llegaron a Argentina, y venían a hacer la América durante 10 años, y después se querían volver con la plata. Pero era buscar la utilidad así, como la fiebre del oro, te fijas de alguna manera. Y a mí siempre me hizo un poco de sentido que esta tierra pobre nuestra, cerros pelados, que la minería requiere tanto trabajo para sacar, y no teníamos oro, no teníamos plato, teníamos poca plata, y que la agricultura hay que sacarse la cresta en la agricultura, y que la pesca es con un mar brutal, y que todo es así, que no había espacio para la cultura y la corrupción. No sé qué te tincate, pero a mí me hizo cierto sentido. Puede ser, pero yo creo que nosotros nos marcaron los decenios y la Constitución del 33. Piensa tú que la Constitución del 33 tuvo un cambio pequeño, pero que fue brutal, que fueron los 20 años de 30 años de parlamentarismo idiota, además, porque estaba mal diseñado. Luego el 25 aparece una Constitución muy parecida. Luego el 80 aparece una Constitución muy parecida. Y ahora vamos a probar probablemente o la misma o otra que, a ver, toques más, toques menos, son parecidos, pero que fíjate que cuando se trató de cambiar aquí y que fue el proceso anterior, la gente no le gustó, porque la gente está acostumbrada a que el presidente de la República es el presidente, de que hay un Senado y que hay una Cámara de Diputados y que los pueblos originarios serán muy respetables, pero la verdad que no. Y en cambio en estos otros países no, como que no han dado en el cuento, no han creado tradición, no se ha sentado el tema del respeto a la Constitución, los tres poderes separados, etcétera, etcétera. Y la verdad que nosotros cuando tuvimos la dictadura fue algo muy anti-chileno, o sea, no esto de tener un dictador por 17 años que partió como una especie de salvataje, pero que todos creían que iba a ser por un rato y terminó siendo muy prolongada, la gente lo termina rechazando. ¿Ya? Y a no mucho andar, o sea, aquí empezó el rechazo al régimen militar tan temprano como el año 83. O sea, duró 10 años, de verdad, con algún grado de realismo. De ahí para adelante se fue socavando hasta que terminó. Y yo creo que lo que le pasa a Argentina es parecido a lo que le pasa a Perú, lo que le pasa a Venezuela, y para qué decir Centroamérica. O sea, elites que se van turnando, y hay países pobres y no tan pobres, ¿eh? O sea, hay de todo, pero Mira, que no lograron armar un cuento. México, bueno, triste México, ¿ya? otro país 20 años de riquísimo. guerra civil también. Ahora, yo creo que es interesante, fuera de contrastar la crisis en Argentina con la norteamericana, César, porque piensa que en Estados Unidos hay corrupción, pero no es un tema estructural como en Argentina. Pero están con una crisis igual de profunda que los argentinos. Y que además piensa que no solo es la democracia más antigua que hay en el mundo, son los que montaron el nivel, el modelo de justicia que hoy día está imperando en todo. Cuando ellos lo montan, tú cachai que las fuentes de ellos, como no hubo democracia, o sea, tú tienes que saltarte de Pericles, te saltas hasta a Jefferson, porque Ah, no, y ellos, pero espérate, pero ellos además eran hombres muy cultos y que conocían
Sí, pues. lo que era Adam Smith y conocían lo que eran los teóricos liberales ingleses de su Y, época. y los griegos, pues sí, son hijos de la ilustración inglesa y de los griegos. De hecho, a mí no se me va a olvidar nunca, cuando yo estuve del colegio ya en tercero medio, me acuerdo que contando, esto fue justo el año del Bicentenario, y se hablaba de Jefferson mucho, y la primera vez que escuché una biografía de Jefferson, y Jefferson leía a Polibio y leía Tucídides, pues, y el modelo tú lo notas, o sea, tú escuchas el discurso la parte de la guerra del Peloponeso, el discurso de fúnebre de Pericles, y tú sientes a Jefferson. Y los tipos lo usaron a Polibio, usaron a Tucídides, usaron los principios griegos clásicos, porque entre medio no había democracia. Y se pega un salto hasta el momento de ello, y a lo mejor, César, nos vamos a demorar siglos de montar la democracia, porque mira lo que cuesta. Esta cuestión que yo creo que a mí me perturba mucho, haber tanta gente inteligente en Argentina, el país de Borges, el país de cuánto historiador bonito, dramaturgo, Es más, ¿te has fijado, Juan médico, Pablo, que abogado? cuando en los juicios, ustedes los abogados, cuando citan a los grandes maestros, cuando dicen, como dice el profesor, hay mucho abogado famoso argentino que está citado tanto en casos civiles como penales? Tal cual, y yo cito habitualmente muchas veces en alegato y en clase a profesores argentinos. Entonces uno dice, pero si estos gallos que son tan inteligentes, que tienen tan buenas universidades o han tenido tan buenas, no son capaces de ordenar sus instituciones y de establecer un modelo democrático con un sistema de justicia independiente. No sé si supiste, pero anteayer procesaron a un juez federal por corrupción, pero al estilo argentino, o sea, una cosa grotesca. Un juez Y federal. ahora viste que encontraron a un espía que espiaba a todos los políticos desde la Casa Rosada. Claro, te descubrieron que la Cristina tenía una máquina ahí de espionaje, pero además, César, al estilo argentino, no solo espiaba a sus enemigos, sino que por lo que leí en Todos la, los propios, le bueno, pero o vendía a sea, los sí, narcotraficantes y a los asaltantes la información residual que decían ellos. Entonces, cuando tenían escuchas por teléfono, escuchaban que Juanito Pérez, oye, iba a ir a cobrar al banco 100 millones de pesos argentinos y vendían el dato delincuente que los asaltaba de la salida del banco. O sea, una cuestión argentina así como operática. Pero mi impresión, César, es que hay algo a propósito de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que está pasando en Italia, qué sé yo, en Polonia, en Hungría, en Rusia, en que meten la democracia y tiende a producirse alguna perversión. Populismo, tiende a producirse un movimiento autoritario de izquierda o de derecha que se empieza a comer la democracia, ¿cómo se llama? Esta cosa como xenófoba que tiene hoy día Estados Unidos y que está surgiendo por todos lados, el racismo, en fin. Entonces, como que de repente uno dice, pero ¿por qué no funciona la democracia? Es que en 200.000, 300.000 años de historia de nuestra especie, llevamos de cultura 10.000 años, si es sí, que, pues, y de esos 10.000 claro, años llevamos 200 años con con reyes déspotas, con déspotas encima, todo. puros déspotas y puro Pero hay autoritarismo. una cosa, fíjate que ahora que tú estás conversando, que hay una cosa buena de todo este proceso constitucional tan manido y que ha ido y que ha vuelto, pero por primera vez yo noto ahora ha habido una discusión a favor y en contra súper seria sobre procedimientos constitucionales y sobre principios constitucionales. O sea, ver a, no sé, a Correa Sutil por un lado, a Fermandoa por otro y qué sé yo, dando los puntos y Extraordinario, poniéndolos y ilustrándonos a todos extraordinario. del tema. Yo creo que esto ha sido muy bueno, salga lo que salga, pero yo creo que aquí va a salir una generación necesariamente más ilustrada sobre lo que es una constitución, la importancia y el respeto que hay que tenerle. Claro, y César, y es primera vez que lo hacemos. Acuérdate, siempre los otros éramos un gol después de una cagada con militares detrás y se imponía una constitución. Acá, primera vez que debatimos el tema. No lo hemos hecho todo lo bien, pero es primera vez. Una sociedad que además estaba acostumbrada a seguir lo que le dijera Lago, lo que le dijera el León de Tarapacá, no tengo idea, Allende, pero era de caudillo, y de repente nos tiran el cuento y además nos preguntan la opinión a todos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el proceso con el tiempo se va a ir viendo más bonito de lo que se ve encima. Sí. Pero todos estos caudillos también no eran como los caudillos argentinos o peruanos o bolivianos. Fíjate que tú hablas, el León de Tarapacá, abogado,
y se trató de mantener en la Constitución una Constitución que tenía un parlamentarismo espurio, se lo trató de sacar de encima, pero igual él no hizo el golpe. A él lo trajeron de vuelta y a posterioridad fue un demócrata. Y la Constitución que se armó ahí era una Constitución democrática. Allende, si tú te fijas, con todo lo que hemos leído ahora último, también era un demócrata. O sea, tenía dos almas partidas y qué sé yo, pero al final Era demócrata. él no hizo el golpe. Pero claro, estábamos en la Guerra Fría, estábamos en un contexto bien particular. Y en Chile, cosa rara, el dictador va a una elección, la pierde y la entrega. Esa cuestión no la hay en ninguna parte. Mira, y más allá de Entonces, la hay algo aquí, nosotros tenemos algo que valorizar para que nos sube el ánimo. Piensa lo siguiente, que yo le decía siempre a mis amigos marinos en su momento que no realzaban eso. Sí es cierto el mito urbano hoy día más documentado y menos mito, pero de que aquí hubo sectores que trataron de empujar a Pinochet a que no respetara el resultado. La acción de Merino y de Matei, de instituciones, decirle, no, ¿sabes qué? Nos perdimos, nos vamos para la casa y entregamos. Es una cosa muy, voy a decirlo, mira, de la peor forma posible, pero es poco latinoamericana. Oye, tú sabes que cuando estaban en la sala viendo si largaban o no las votaciones, que ya las sabían, cuando aparece y sale en la tele que la estaban viendo Merino y Matei, que van caminando, ¿no es cierto?, hacia la Moneda, uno de los generales que estaba ahí se desmayó, porque estaban preparando una cuestión. Sí, pues. No, por eso, y sobre todo Merino, piensa, por eso es que estos son temas poco tratados, piensa que Merino es el que organiza el golpe de Estado. Sí, pues, Él absolutamente, o es el que sea, de organiza, pe el a que pa. planifica, el que se entiende con los gringos por detrás, va montando el cuento. El que empuja a Pinochet. Y el mismo Merino, que es el responsable del golpe de Estado, es el primero que dice, no, aquí vamos a respetar el resultado. No No, estoy y no solo eso, ¿eh? O justificando el golpe, sea, pero no sí solo eso, lo no que solo eso, previo. Juan Pablo. Fíjate que esto me lo han contado gente que estaba metida en el tema. El sí y el no iban a ser sin registros electorales válidos, ¿ya? Y con un voto transparente casi, ¿ya? Y Merino y los otros dijeron, no, 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 esto lo vamos a hacer bien de una. O sea, hay varios aspectos ahí de los cuales de alguna manera, a pesar de todo, tenemos que sentir, ¿te fijas? O sea, era gente que dentro de todo había vivido en democracia, había vivido constitucionalmente y teníamos una tradición que se respetó, ¿no? Notable, y se ganó con un lápiz y un papel. Se ganó con un lápiz y un papel, y tú sabes que yo, que era de izquierda, joven, de sectores duros, universitarios, en la época de los años 80, yo me acuerdo la sensación esta de cuando empezó a salir gente, no, a Pinochet hay que sacarlo a balazos, y se arman grupos paramilitares hasta del MAPU, los radicales, los socialistas, el Brigada, el PC, y yo me acuerdo con un grupo de amigos, nosotros no queremos violencia, queremos salir democráticamente, y no transformar esto en una guerra civil, y funcionó que lograste, imagínate lo distinto que sería haber recuperado a balazos la democracia. No, si no lo hubieran recuperado, No por eso, Lázaro, no lo pero hubieran aunque hubiera resultado, hubiera recuperado. sido distinto. La impresión, o sea, para mirar, yo estoy de acuerdo contigo que uno tiene que mirar la historia de los últimos 40 años a la luz de lo que estamos viviendo hoy día y lo que pasa en Estados Unidos y Argentina. Y yo creo que efectivamente es bien impresionante esa vuelta a la democracia con papel y lápiz. Si no pasa, esas cuestiones no pasan. Oye, pero vamos a segundo tema, porque estuvo tan entretenido que aquí nos demoramos, pero Gaza. Y Gaza lo encuentro, o sea, tremendo. Yo creo que Israel, un país democrático, un país que pertenece a la órbita occidental, no es comparable con lo que hizo Hamas. Yo creo que el sufrimiento que tienen ahí a esa franja de Gaza, que es una especie de cárcel, es lo único que va a terminar en algo malo. Yo creo que esto va a terminar en algo muy malo y en algo muy malo para Israel. Yo creo que ya el mundo, incluso Estados Unidos, que es como su aliado más importante, ya está diciendo, a ver,
paren esta New cuestión, York güey. Times lo publica hoy día, el New York Times, y esto es re interesante, César. Creo que es el ángulo, porque yo creo que no hay nadie que no tenga un mínimo de empatía con los palestinos que están sufriendo. Así como todo ser humano empático lo halló terrible lo que hizo Hamas, y si estuvieran matando pura gente Hamas, no es que yo esté dispuesto, pero se entiende. Pero el problema son los civiles que están muriendo de los lados, así como fue terrible los civiles israelíes que murieron. Y yo creo que desde ese punto de vista tú tienes razón de que hay un giro ahora. Porque el New York Times hoy día en primera página publica el artículo diciendo, sabéis que hay gente en el Departamento de Estado, la frase que usan es, está perdiendo la paciencia con Israel. Le dicen, ya El Economist viene igual. está perdiendo la paciencia con Israel, y le dicen, y esto no es al pueblo de Israel, no es a los judíos, es a Bibi y su gobierno, es al gobierno israelí. Y le dicen, ¿saben qué? Tengan cuidado porque aquí ya se pasó la línea, y habla por primera vez. Tú sabes que hasta ayer todo el mundo hablaba de que no era cierto que llevaban 10.000 civiles muertos y que esto que lo estaban inflando los Hamas, y resulta que ahora el Departamento de Estado está diciendo suficiente. Van miles de muertos civiles palestinos, no más. Y por lo tanto, hoy día la tensión es bien interesante, porque la tensión parece ser que se está dando entre algunos países europeos, Departamento de Estado con Israel, diciéndoles ahí que no. O sea, te pasamos armas, Eso no peleas con puede, o Hamas, pero no sea, más civiles. Bueno. jamás no está en las Naciones Unidas, no ha reconocido Ginebra, no ha reconocido las leyes de la guerra, y Israel sí, po, No, pero si además es una y las ha democracia, violado todas, una es por una una, güey. democracia, po. Ahora, yo creo que efectivamente la mezcla fue terrible, porque tener a un gallo como Netanyahu, que además yo lo hallo que es hábil, pero tampoco un gallo muy inteligente, que acuérdate que se ha dedicado a provocar, a meter más asentamientos en Tal cual. Cisjordania, ha estado metiéndole el dedo en la ojo, el ojo, el dedo en el ojo a los palestinos hace rato, y que además de ultraderecha, y es un gallo que se acerca a los grupos religiosos israelíes más ortodoxos. Bueno, yo creo que es muy interesante. Primera vez que yo veo en nuestra generación, César, veo a los norteamericanos Sí, que tratando de vacilan, tirarle una línea a Israel. que vacilan, sí, Y yo sí. tengo la impresión que Ahora, Israel quién no puede. sabe cómo ir, y porque esto va a ser largo, quién sabe cómo va a ser con Trump, eso sí. Que según todas las noticias es que está listo. Todos dicen que está listo. Ahora, hay una cosa que hay que estar atento al cambio nomás, y es que no nominen los demócratas a Biden, como lo están dando en todas las encuestas como perdedor. Y además, efectivamente, está muy viejo. Y yo Mm. tengo se ha caído una de cada 3 veces que aparece subiéndose a un avión, se cae. Yo tengo la impresión que existe la posibilidad, por lo que estaba leyendo en los medios más políticos gringos, de que nombren a alguien distinto. Están pensando en el Ya. gobernador de California, en Newsom, en algún otro personaje así, pero que entre el próximo año, en marzo del próximo año, después de las primarias de los republicanos, entre por los palos, no él, De sino más. la justicia médica o algo. Pero, pero así como va a ganar Trump. Oye, y vamos al tema de los 10 atletas cubanos que se escaparon. A todo esto no es novedad, o sea, cada vez que sale el equipo cubano Van con hay guardaespaldas. gente que se va. Y esto tiene dos miradas súper interesantes porque por un lado, Kast, ¿no es cierto?, impuso ahí un tema de que a los ilegales había que echarlo a la brevedad. Nadie sabe cómo lo podía hacer porque se cuelan. Pero hoy día resulta que para la derecha esto es un festín, y a estos porque, digamos, porque arrancaron de Cuba, a estos hay que darles asilo político, y hay que ayudarlos, y hay que darles empleo, y hay que Y hacer esto y lo otro. un gobierno que tiene el PC adentro. Claro, pero te fijáis que las contradicciones, o sea, por un lado, el gobierno vacila porque tiene al PC adentro, pero por otro lado, la derecha que estaba pidiendo que a los inmigrantes ilegales los echaran al tiro. Y fíjate que el gallo que ganó la Decathlon fue un inmigrante ilegal que entró caminando, ¿ya? Entonces, esto obviamente que tiene dos caras, y es divertido ver la contradicción hoy día. O De sea, los dos lados. si tuviera la actual constitución, a lo mejor estaríamos echando a los 10 atletas cubanos y a A Ford, patada. Claro. y al que ganó la Decathlon también.
Claro, yo creo que eso es demagogia pura, eso no debiera estar nunca en la Constitución por este tipo de cosas. No, po. Ese Además que es tipo de solución. impracticable, si cómo lo vaya a Practicable, hacer. absolutamente. Por convenciones internacionales, además, igual la Corte va a parar con un recurso de amparo la expulsión. Pero yo creo que no hay que perder de vista el tema de fondo, César. Yo creo que para mí eso es un parámetro cuando me topo con amigos míos de izquierda que todavía defienden a Cuba o defienden Venezuela. Yo creo que hay un parámetro que aquí uno no se equivoca, César. Porque uno puede equivocarse de entre toda la información. A lo mejor los cubanos son mejores o Venezuela no está, no tengo idea. Pero hay un parámetro objetivo. La gente se arranca de ese país o no se arranca de ese país. Y yo creo que, y ahora del gran capital político justamente de Estados Unidos dice, y a los que nos critican si somos tan como la pelota, ¿por qué llegan 2 millones de personas todos los años y quieren venir a Estados Unidos? Si fuéramos un país. Y aquí es al revés. Y yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que muestra dos realidades. Una, el drama de Cuba que a nosotros se nos olvidó, pues entre que hablamos de Ucrania, se nos olvidó Ucrania, hablamos del Medio Oriente, y se nos olvida del drama que seres humanos comunes y corrientes, sin ideología, seres humanos simples como nosotros, y que tienen, que ven una posibilidad de salir de su país, y la toma. Piensa, César, en una cosa que a uno le cuesta entender, ni en la época de Pinochet, que tú no puedes salir de Cuba sin permiso. No te Bueno, dan. pero si los atletas tenían los pasaportes retenidos. Pero si no les da, o sea, si tú eres ciudadano cubano, legal, no has cometido ninguna, dices quiero viajar a Chile, ahí va a haber el gobierno, pero no tienes derecho a salir del país. ¿Por qué? Porque sabe que se le va a arrancar la gente. Entonces, yo creo que hay que primero no perder el horror de eso, de que signifique que haya gente joven que esté dispuesto a dejar a su familia, a sus amigos. Uno tiene que saber la cuenta de qué está pasando en ese país y cómo eso es intolerable. A propósito de los bien que lo hizo Boric, ¿se acuerda del comienzo con Nicaragua? ¿Te acuerdas que les Sí. tocó, que no se le olvide el presidente Boric eso? Uno tiene que aplicar exactamente la misma vara con los cubanos. Y uno tiene que decir, mire, yo sería de izquierda, pero es absolutamente inaceptable esto que está pasando en Cuba. Y al mismo tiempo, a la gente que arranca de una dictadura así, uno tiene que acogerlos. No puede Sí, ser. yo creo que es cierto que no se trata de dejar entrar a todo el mundo, pero por otro lado hemos recibido cientos o miles de médicos colombianos, venezolanos, cubanos, que hoy día son parte de nuestra fuerza laboral. ¿Para qué te digo de ingenieros, de computines? O sea, no todo es mano de obra barata, ni todos son maleantes. Es cierto que trajeron en sí lamentablemente una cultura de una violencia que nosotros no conocíamos y que para ellos es pan de todos los días y por eso como que no les Ahora, importa. ojo, ojo. Pero, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, la inmigración al final enriquece, no empobrece. Y es un fenómeno natural y siempre ha quedado la escoba. Miren la historia de los que les gusta la religión católica, el Antiguo Testamento y lo que cuentan los judíos, y llegaban los babilonios y invadían y se arrancaban de acá, estaba el gobierno, el régimen, el reino de Judea y el del norte, el de Israel, y todos se movían, y el ser humano se mueve y migra desde siempre. Si de hecho venimos todos de África. Oye, Y en eso genera 40.000 tensión años y no hay habíamos que dado la realizar. vuelta al globo. O sea, desde el primer africano que salió de Somalia, no sé dónde, fíjate que se fueron a Asia, Europa, pasaron a América y llegaron hasta Punta Arenas. O ¿Sí? sea, y pasando por las partes más inhóspitas. Claro, porque la otra es ponerse Entonces, racista, pues, César, y decir, como decía Trump cuando era presidente, pues, traigamos gente de Noruega, traigamos gente de Suecia, pero no traigamos gente de otro país, pues eso ya es una cuestión ya, intolerable. pero además es un idiotez, po. Sí, Es yo un creo, a mí me idiotez, gustó que se queden acá los cubanos porque parece que son unos atletas fenomenales y como nosotros podemos recibir genes ahí atléticos. me parece. Oye, démosle, bueno, ahora nos toca la parte light. Entonces, tu libro, tu película, tu comida. Mira, mi libro, que ahí lo puse para que lo pusieran bien, no sé si está viendo, si está viendo al revés, pero es un libro, una compilación de artículos, pero central, la introducción y todo a propósito de Argentina está hecho por un sociólogo extraordinario. Búsquenlo en YouTube, tiene una entrevista dada hace 4 o 5 días atrás, notable, un personaje que está muy viejo, pero increíblemente lúcido, estos intelectuales argentinos lúcidos, que se llama el 17 de octubre de 1945, que es cuando se produce esta especie de rebelión popular, cuando tratan de sacar a
un joven en ese momento, Perón, y que es el inicio del peronismo, y el análisis que hacen ellos es maravilloso, lúcido, inteligente. La pregunta de otro, ¿por qué ese análisis tan lúcido esto no ocurre? Pero lo recomiendo, los que quieren seguir el libro, se compra, ya no me acuerdo, me costó $2 o $3 por ahí, por muy barato, ¿En en el Kindle? digital por Kindle, sí. Ya. Lo busqué acá y no estaba con cuaderno. En película, una película que se llama La Leona, de Lioness, qué interesante, de repente tiene sus bajones, pero una serial que están dando en Amazon Prime de espionaje al estilo como posguerra fría, con el problema de los grupos islámicos, el terrorismo, a propósito jamás, de un grupo especial de la CIA que trabaja en eso, bien interesante. Además, el personaje principal es una mujer, es una agente de la CIA mujer, pero es interesante, bien hecha, muy súper bien producida, muy realista todo. Eh, y en comida, ¿sabes qué me acordé el otro día? De cada vez que íbamos a la playa cuando chicos y parábamos en Curacaví a los dulces chilenos. ¿Te acordás? Ay, claro, Mira, claro. cuando chicos, Los monitos de Manhattan. pero Sí. todo, y los chilenitos mismos, pero mira, todo, no me acuerdo el placer y llegar con esta que tenían un papel como encerado café, ¿te acuerdas que uno se lo traía en la bandejita y uno en el auto empezaba de chico a meter la mano para sacar los primeros pastelitos recién hechos? Mira, me corre los adentro de la saliva, adentro de la boca. Así que esas son mis recomendaciones. ¿Y tú? Ya en el libro volví a Pérez Reverté, un libro que se llama El problema final. ¿Ya? A los que les gusta Pérez Reverté, que tiene amor, misterio y todo, recomendado. ¿Ya? En película, anoche me quedé viendo Diamonds Are Forever con Sean Connery, el 007, y será muy anticuado, y la tecnología y los combos no son los de ahora, y las máquinas tampoco, y las ideas del guión tampoco pero igual me divertí La muchísimo canción viéndolo. maravillosa, no me acuerdo cómo se llamaba la morenita esa norteamericana que cantaba el tema, pero la canción era Sí, pues, preciosa. todas las canciones de 007 son excelentes. Muy ¿Ya? bueno. Y como hoy día estuvo lloviendo y todo, me acordé de los calzones rotos. Oh, oh, Rico, bueno, ¿no es cierto? oh, me acuerdo. Con el azúcar flor Con arriba, azúcar flor arriba, una claro. palanganita como con toalla nova abajo o algo Así así. que le mandé a Alexander para que pusiera en el programa ahí la receta. Eso, perfecto. Sí, gran Así cosa. que eso, pues, amigo. Eso, pucha que están entretenidos los temas, César, y sí que por lo menos estamos recuperando el ritmo, así que seguimos la otra semana entonces. Eso, listo. Ya, Ya pues, pues, chao. saludos a todos y todas.